en fisioterapia y rehabilitación. Desde que yo me gradué, he dedicado mi vida a hacer una de las cosas que más me gusta, que es la fisioterapia. La fisioterapia para mí me apasiona demasiado. Cuando yo escucho hablar de fisioterapia, o cuando yo escucho hablar de temas que competen con la rehabilitación, eso me parece genial. He sido empleado de muchas unidades de terapia, he sido director de varias unidades de terapia, he sido socio de unidades de terapia. Y como Pablo, yo me he metido mucho en el tema de la rehabilitación deportiva. Me apasiona mucho la rehabilitación deportiva porque yo pienso que la rehabilitación deportiva es diferente, es más dinámica, te exige más, te muestra más, y yo pues he estado mucho en este campo. Yo vengo de una familia de terapeutas físicos. Mi papá es terapeuta físico, mi hermana es terapeuta físico, mi esposa es terapeuta físico. Tengo amigos, colegas, bueno, una cantidad enorme. Tengo una especialidad en rehabilitación de hombro, en pre y post cirugía. Aparte de eso, también hacemos codo y mano. Soy miembro ahora de la asociación, que verdad que me complace muchísimo. También quisiera compartirles que el próximo año, pienso que entre febrero y marzo, estaré abriendo mi primera unidad de terapia física aquí en el sur de Carolina. Y cuando digo mi primera unidad de terapia física, quiere decirte que voy a abrir muchas más. Esto no quiere decir que yo sea ambicioso, no, todo lo contrario. Yo diría que soy, pues me gusta proyectarme, me gusta tener visión, me gusta buscar la manera para continuar con mi proceso que me encanta, que es la terapia física. Tanto que yo me proyecto en 5 años en tener 5 unidades de terapia, vender mi marca porque tengo un nuevo modelo de unidades de terapia que me gustaría en algún momento poderla conversar con ustedes, dialogar, compartir ideas. Y eso sería realmente lo que me gustaría hacer. Yo veo que ustedes ya se presentaron. Vuelvo y repito, estoy muy, muy emocionado con esto. Espero poder ayudar y contribuir para que ustedes se puedan certificar. Permítanme, busco por aquí. Hoy vamos a hablar de la introducción, de lo que es la introducción, porque la idea de hoy sería precisamente hacer algo sencillo, iniciar en el tema para después empezar ya con lo que es la unidad como tal. Deme unos minutitos que estoy buscando por aquí la... Ok. A ver si puedo empezar a compartir. No sé si la ven por ahí. Todavía no sale. Deme un segundo. De compartir. Sí, ya es que lo estoy buscando, pero veo que no. Ok. Dame un segundo. No la deja compartir. Sí. Disculpen la interrupción, pero bueno, son problemas. Gracias. Que no se pueden persuadir. Pero bueno, a ver, la idea de este programa es que se puedan certificar como asistentes de terapia física. Para ser asistentes de terapia física, obviamente necesitan cumplir una serie de requisitos para poderse certificar. Uno de ellos es iniciar un programa como el que estamos haciendo en este momento. La segunda sería presentar un examen. Y por último, y la más sencilla, pues, aprobar el examen. Obviamente que ustedes, que son terapeutas físicos, que manejan el ámbito de la salud, es algo realmente sencillo. Obviamente vamos a acusar este programa, vamos a ver cosas que ustedes ya saben, pero pues vamos a tratar de refrescar algunas cosas, algunas ideas, pues para poder continuar con este proceso. Hay algo más
que necesitamos para podernos certificar. Necesitaríamos de una certificadora y eso es ANCA. Es una certificadora nacional que tiene el aval que va a permitir que tú te puedas certificar, y valga la redundancia. Esta certificadora hace cumplir de que tú puedas tomar esta certificación porque cumpliste una serie de requisitos. Cuando tú te certificas, ese sería el primer paso. El primer paso para iniciar de nuevo un proceso que nosotros antes teníamos, porque nosotros somos terapeutas físicos, porque nosotros conocemos de esto, porque nosotros igualmente somos graduados, que no somos graduados aquí, pero tenemos todo el mérito para ser terapeutas físicos. Obviamente estamos dentro de los Estados Unidos, pero por eso yo digo, este sería el primer paso para nosotros continuar con nuestro proceso, continuar con nuestro legado y con las cosas que nos apasionan, que es la terapia física. El primer paso se da a través de esta certificadora para que después nos insertemos en una unidad de terapia donde podamos compartir con un grupo interdisciplinario y que nosotros formemos parte de este. Nosotros volver a este mundo donde nos hemos formado y que hemos dejado atrás de repente por algunas cosas que creemos que no podemos llegar. Pero es todo lo contrario. Y lo digo por experiencia propia, por amigos que tengo que se han insertado de alguna manera a un ambiente de salud y que poco a poco han ido creciendo, han ido aumentando, han ido mejorando su condición. Porque cuando uno llega a este punto, pues obviamente uno es asistente de terapia. Pero cuando tú eres asistente de terapia, tienes la oportunidad de seguir avanzando, de seguir en tu proceso para buscar otra condición. Para nosotros seguir hablando de terapia, obviamente tenemos que saber que la terapia física viene desde tiempo atrás. Tiempo atrás, donde tendríamos que hablar de historia. Si nosotros recordamos la historia de la terapia física, esto viene desde la antigua Grecia. Cuando un doctor, muy famoso él, decía que si uno hacía una fricción en un segmento que no se golpee, por decir algo, un ejemplo claro de esto es que si tú vas caminando y te golpeas con una columna de una pared, con el marco de una puerta, que te golpees el brazo, te golpees el codo, por decir algo, la reacción inmediata nuestra es llevarnos la mano al codo y empezar a hacer una pequeña fricción, y eso permite de que uno pueda sentir un alivio independientemente del dolor que tenga. Si un niño se cae y este niño llora y tú tomas a ese niño y le haces una caricia, el niño se va a tranquilizar. Obviamente que hay dolor, pero se tranquiliza, y ese es el principio activo de la terapia física. Ahora, este doctor iba un poco más allá, porque él decía que si nosotros compartíamos esta fricción junto con calor, con frío, inclusive en la antigua Grecia decían que sumergían a algunas personas en agua fría o en agua caliente, y esto generaba una sensación de alivio bastante importante. Y estamos hablando de 460 años antes de Cristo, o sea, esto es bastante atrás. Pero si eso lo traemos a la realidad, ese es el principio de la terapia física. Eso es lo que maneja la terapia física. Claro, en la actualidad tenemos nuevas técnicas de terapia, tenemos nuevos equipos, inclusive equipos que nos permiten hacer tratamientos un poco más invasivos, buscando un alivio mucho más efectivo. Pero esto viene, vuelvo y repito, desde tiempo atrás, cuando empezó con una simple teoría, y que a estas alturas nosotros continuemos con este proceso es porque realmente es bastante importante. Si recordamos eso,
era el padre de la medicina, el doctor Hipócrates, que manifestaba todas estas inquietudes y que tenía una razón total. De hecho, la terapia física vino a tener el boom como tal desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado, la terapia física se inició como carrera. Y yo recuerdo que inclusive mi papá en algunos momentos me decía, porque mi papá es terapeuta físico, como yo les decía, él es terapeuta físico a nivel deportivo, y yo tuve la experiencia con mi papá de que yo desde muy joven, yo le ayudaba mucho y yo me convertí en su asistente de terapia. Porque yo recuerdo muy bien que mi papá me decía, tráeme una compresa caliente, tráeme una compresa fría, enciende el ultrasonido, y yo me iba familiarizando con todos estos términos, tanto que aprendí un poco de anatomía. Claro, anatomía desde el punto de vista empírico, pero lo aprendí. Cuando yo inicié la universidad, yo ya tenía o me familiarizaba con estos términos. Pero yo recuerdo que mi papá me decía mucho que había muchos médicos anteriormente que casi no creían, que casi no apostaban por la terapia física. Y yo me hago una pregunta. Imagínense ustedes en la actualidad, por dar un diagnóstico, a ver, una reparación de manguito rotador a través de una artroscopia que se le ponga un sistema de anclaje con 3 anclas biodegradables, en fin. Imagínense ustedes que ese paciente no recibiera una unidad de terapia, no fuera una unidad de terapia física y no recibiera un tratamiento de terapia. Esto sería la locura. Nos pudiésemos sentar aquí a hablar de la cantidad de complicaciones que pudiese tener a nivel de retracciones, a nivel de limitaciones de función. Es más, ni hablemos de eso porque me da hasta alergia pensar que un paciente no recibiese terapia, sería la locura. Estudios recientes, porque uno de los últimos estudios que yo estuve leyendo que decía que de 2012 al 2022, con proyecciones exactas, se indicaba que la terapia física iba a tener una necesidad, una demanda de terapeutas físicos alrededor del 40-41%. Y eso que no contaban con la pandemia. Si esto es para el próximo año, porque todavía falta el próximo año, se iba a incrementar en 41%, imagínense ustedes en este momento. Es demasiado. La terapia o la terapia física como tal en este momento ha agarrado un auge increíble. O sea, desde el punto de vista de salud, la credibilidad que ha agarrado un terapeuta físico ha sido enorme. Por eso me complace muchísimo formar parte de este gremio. Estoy muy orgulloso de eso. Me complace que ustedes estén tomando esta certificación porque es una de las profesiones que tiene un crecimiento bastante importante. La Asociación Americana de Terapeutas Físicos es la que regula las funciones de la terapia física. Esta asociación es la que permite que los terapeutas físicos manejen o que tengan leyes, normas para poder tomar sus licencias, porque recuerden que las licencias aquí en los Estados Unidos para terapeuta física son estatales. Si yo tengo mi licencia para trabajar en el sur de Carolina, esta licencia no me sirve para trabajar en el norte de Carolina, y eso que es aquí mismo. Esa licencia es única y exclusivamente para trabajar en el sitio donde tú estás viviendo. O sea, si tú te mudas de un estado al otro, necesitas sacar la licencia de ese otro lado. Entonces, ella es la que regula las leyes, tiene sus capítulos. Para entrar y formar parte de este gremio, obviamente tiene que pasar por una serie de requisitos y normas que son bastante estrictos, pero que podemos nosotros llegar en algún momento.
Ahora, si yo les pregunto a ustedes cuál es la función, cuál es el rol de un terapeuta físico desde el punto de vista directo. Es sencillo, un terapeuta físico desde el punto de vista rehabilitador hace una evaluación que te va a llevar a tener un diagnóstico, diseña un plan de tratamiento en base al diagnóstico que tiene, aplica el tratamiento que diseñó y esto lo va a llevar a un resultado que sería la recuperación del paciente. Esto quiere decir que al terminar este curso, al terminar este programa, ustedes no están acreditados para cumplir con estas funciones porque son única y exclusivamente del terapeuta físico. Pero entonces, un amigo me decía, bueno, pero entonces, ¿cuáles van a ser las funciones si yo soy asistente de terapia? Obviamente que el asistente de terapia tiene unas funciones diferentes, va a estar por los bordes de estos esquemas rehabilitadores, pero recuerden que yo les decía que el primer paso era muy importante, que era insertarse dentro de una unidad de terapia, buscar la manera de ir creciendo y avanzando en esto. Por experiencia propia y de amigos, quiero contarles esto. Cuando uno inicia en una unidad de terapia como asistente, obviamente uno tiene unas funciones que son muy limitadas, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que tú demuestras el interés, a medida que tú demuestras que tienes experiencia, a medida que tú entregas lo tuyo pues te haces, te personalizas de estas unidades, empiezas a meterle el corazón al trabajo. Los terapeutas físicos, la parte administrativa, los mismos dueños de unidades de terapia, te van a dar la oportunidad de que crezcas internamente en ellos. Tengo amigos que han iniciado desde abajo, como siempre, y en estos momentos son terapeutas físicos que le han dado oportunidad de trabajar sin infringir las leyes, porque cada unidad de terapia es independiente de hacer sus cosas internas. Ellos te pueden dar la oportunidad que tú tomes la licencia con calma, con paciencia, te pueden mejorar el sueldo, te pueden mover a un rango un poco más alto. La gran mayoría de unidades de terapia física aquí en los Estados Unidos son dueños únicos y así como yo lo quiero de tener otras unidades en determinado tiempo, así mismo lo tienen ellos. Hay muchas unidades de terapia física que son franquicias y ellos tienen una franquicia hoy aquí y después a 20 millas quieren poner otra y en los diferentes estados. Entonces, si uno se forma en una unidad de terapia de estas, si uno tiene respeto, yo estoy seguro de que uno va a ir escalando de manera progresiva. Ahora, es muy importante lo del respeto porque yo me imagino, y hablando de que alguien venga a tomar una certificación y que venga de un país diferente al de Estados Unidos, se certifica como asistente de terapia física, ingresa a una unidad de terapia física, pero lamentablemente no tiene respeto. Imagínense ustedes que un asistente de terapia física quiera hacer quedar mal al terapeuta físico encargado de esa unidad. Si yo soy el terapeuta físico y tengo un asistente de terapia física que quiere pasar por encima de mí, pues lamentablemente yo lo voy a bloquear, lo voy a sacar de la unidad, no voy a permitir que él siga evolucionando. Entonces, todo lo contrario, nosotros tenemos que tener humildad, podemos saber, podemos tener la experiencia, porque yo también comprendo de que de repente un terapeuta físico recién graduado no va a tener la experiencia que tiene una persona que está graduado hace varios años. Pero lamentablemente las leyes aquí indican que debe ser así. Pero yo estoy seguro, y vuelvo les insisto, si nosotros hacemos las cosas con calma, con cariño, con paciencia, poco a poco, insistiendo, vamos a lograr esto y vamos a salir adelante.
si nosotros queremos hablar de las habilidades que debe tener un terapeuta físico, es indispensable que maneje la tecnología. Muchos me dirán, pero es que yo nunca manejo un software. Cuando yo trabajaba fisioterapia, lo hacíamos de manera manual. Pero bueno, estamos en Estados Unidos y hay que hacerlo a través de un software. Diferentes, a ver, hay una unidad que tiene un software, hay otra unidad que tiene otro, y hay otra unidad que tiene otro software. Pero eso es muy sencillo, es realmente todos los empleadores te hacen un entrenamiento, te hacen una capacitación, empezando a ser un poco difícil, pero al cabo de 1, 2, 3 días, un par de semanas que estés manejando esto ya va a ser cotidiano para ti, porque lo vas a seguir haciendo de ahí en adelante, mientras estés en esa unidad de terapia. Hay que aprender a enviar un fax, que nunca lo hemos hecho, eso se aprende, eso no es ningún inconveniente. Que hay que saber manejar un computador, la gran mayoría lo sabemos hacer. Hay necesidades de repente donde hay que convertir un documento, un archivo en PDF porque es una manera más segura. Eso lo podemos hacer, eso veo que no haya ningún inconveniente. Entonces, nosotros al insertarnos a esto, a nosotros ser asistentes de terapia física, necesitamos manejar esta tecnología. Pero vuelvo y repito, esto no es nada del otro mundo, solamente acoplarnos al sistema, cómo trabajan y manejar la situación. Otra de las habilidades que tenemos que tener es dar confianza. Si nosotros somos asistentes de terapia, debemos de darle confianza primero al paciente. Porque imagínate tú que me toque trasladar un paciente de una camilla a una silla o viceversa. Debemos de darle confianza, debemos de explicarle qué vamos a hacer, debemos de indicarle qué es lo que vamos a tratar de hacer para que él se sienta tranquilo. Igualmente tenemos que darle confianza al terapeuta físico, que nosotros sabemos qué es una compresa caliente, que nosotros sabemos qué es lo que nos mandan a hacer. Y de esa manera, cuando el terapeuta tiene confianza en nosotros, porque sabe que nosotros estamos enfocados, porque sabe que nosotros pertenecemos a esta profesión, es donde nosotros vamos a ir escalando de manera progresiva para que nos permitan participar en los tratamientos. Hay que ser organizado. Hay que tener organización en el tiempo, en los horarios, en el trabajo. Hay que tratar, nosotros que somos los asistentes de terapia, tenemos que mantener la unidad limpia. Un amigo me decía, no, pero es que mira, pero yo no voy a ir a limpiar la unidad, no es que tú vas a agarrar un vacuum, no es que tú vas a agarrar a barrer, no necesariamente eso se tiene que hacer. Es simplemente que si un paciente desocupó una de las camillas porque ya se retira, nosotros tenemos que limpiar, que el cabezal del ultrasonido, pasar un ultrasonido, hay que limpiar el cabezal del ultrasonido, que hay un paciente que está trabajando en una estación, digamos, está trabajando en la estación 3, él tiene pesas, tiene bandas, tiene balones en esa posición, y resulta que lo mudaron a la estación 1. Entonces, lo que dejó en la estación 3 tenemos que agarrarlo y guardarlo, y no es agarrar todo y tirarlo de un lado, porque en algún momento el terapeuta físico te puede decir, hey, necesito de nuevo la pesa que teníamos hace ratito, y tú vas a decir, no, pero ¿dónde la lancé? No, hay que tener una organización, tenemos que acomodar las cosas. Si usted ve en la imagen, ahí se aprecia que todo está en orden, que hay espacios para caminar, que los balones están en algún lado, que las camillas están en el otro, que me imagino es simplemente organizarse. Tiene que ser un amable. Hay una habilidad muy importante que es la amabilidad. Yo sé que todos lo hacemos, pero hay que recordarlo. Y dentro de las unidades de terapia física, yo creo que esta es una de las habilidades muy importantes. Si nosotros somos amables,
los pacientes se van a sentir mucho mejor. Un ejemplo de esto es que llega paciente a terapia. Estos pacientes normalmente, ustedes lo saben, son pacientes que llegan con dolor, con molestias importantes, son pacientes que tienen días sin poder dormir porque el dolor no les permite, porque están medicados por X o Y. Y resulta que llegan a la unidad de terapia y el asistente de terapia se los pasa de mal humor. Esto es una locura. ¿Quién sería el perjudicado ahí? Si el paciente le dice al terapeuta físico que no le gusta que el asistente lo ayude porque no es amable, pues lo van a sacar de ahí. Eso es lógico que lo saquen de ahí. Ahora, muy diferente sería que el paciente llega y uno esté con esa amabilidad, que el paciente te hable bien, que el paciente cuando vaya a hablar con el terapeuta físico, cuando hable con el administrador, inclusive cuando hable con los dueños, diga qué buen personal tiene. Recuerden que nosotros tenemos que irnos formando ahí adentro. Nosotros tenemos que ir ideando una buena imagen dentro de estas unidades porque es nuestro entorno, porque es lo que nosotros queremos hacer. Campos de acción, que son importantes los campos de acción. Campo de trabajo. Hay muchísimos aquí en los Estados Unidos. Podemos trabajar en múltiples sitios. Tenemos los centros de cuidados agudos, que son hospitales grandes. Estos son hospitales que tienen unidades de quemados, unidades pediátricas. En estas clínicas, estos hospitales grandes, se necesita un personal bastante extenso. Tenemos nosotros mucha cabida en estos hospitales. Los pacientes de consulta externa, todos lo saben, son unidades de terapia, en los mismos hospitales también las tienen. Se necesita personal a diario. Es mucha la gente que asiste a estas terapias, a estos centros. Los centros de gimnasio, hay muchísimos. Se necesita mucho asistente de terapia porque debe estar pendiente y más lo que me decían de que tienen experiencia en el deporte, que tienen experiencia en este mundo, es ideal. Hay mucho campo de acción ahí, hay mucho trabajo, muchas oportunidades donde nosotros pudiésemos estar. En los cuidados del adulto mayor, son muchísimos. Hay una nueva rama que es el área de recreación a esta persona. Hay muchísimas unidades de estas. Están clínicas de veteranos. Hay muchísimo campo de acción. Por eso es fundamental que nosotros al insertarnos busquemos la manera de ir avanzando cada día más. Estoy seguro que les va a ir muy bien y van a ser los mejores. El salario. Esto es un punto importante porque el salario depende de cada estado. Cada estado es independiente de decir yo pago tanto o yo pago tanto, aunque hay una regulación. Esto igualmente va a depender de la unidad de terapia donde trabajes. Si esta unidad es grande, si es pequeña, porque si es grande obviamente tiene mucho más ingreso de pacientes, va a tener mucho más personal. También va a depender del tiempo que tengas tú trabajando en esa unidad. Pero los sueldos varían por hora entre 15
y 30 la hora. Vuelvo y repito, eso lo tienes tú que generar, eso te lo tienes que ganar tú, eso tienes que demostrarlo que tú puedes hacerlo. Por eso yo los invito a que continúen en este proceso, a que se arriesguen, a que sigan adelante, a que busquemos la manera de hacerlo, porque eso es lo nuestro, esa es nuestra formación, eso es lo que tenemos que hacer y para lo que nos formamos. Aquí hay un mapa donde los más oscuros son los que más pagan. No sé en qué estado estarán, pero también es importante que empiecen a investigar cuánto se puede pagar a un asistente de terapia en los estados que ustedes están. Yo creo que esto es una de las cosas importantes. Creo que ya con esto tenemos tema. Pienso que tenemos tema para la próxima semana. Me gustaría que la próxima semana de repente lo hiciéramos un poquito más dinámico, donde participara el señor Pablo y la señora Julia, que me ayudaran con un par de temas donde podamos hacerlo más dinámico, porque la idea sería, yo sé que ustedes saben todo esto porque es su profesión, pero me gustaría que ustedes intervinieran un poquito en los temas que les voy a dar para que lo puedan exponer el próximo sábado. Recuerden que es algo básico, sé que ustedes lo hacen, sé que ustedes lo manejan, pero lo que les decía anteriormente, necesitamos cubrir este escenario para poder continuar con el proceso. Así que yo creo que pudiésemos, bueno, terminar por aquí hoy. No sé, el doctor. Como no, profesor Diego Aparicio, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el programa, sobre nosotros. Recordándole al grupo, como algunos saben, Julia conoce ya, en el caso de Pablo es nuevo con nosotros, y Diego también ya conoce la dinámica nuestra, a sus órdenes como asociación. Somos una asociación, no somos una escuela. Aquí ayudamos a facilitar esta certificación rápida, que es que con la experiencia que usted tiene, más esta certificación y otras más que vendrán, creo que aportamos un poquito a su desarrollo. No sé si tiene alguna inquietud, Pablo, alguna pregunta. Tiene el micrófono apagado, Pablo. Sí, micrófono apagado. Ah, sí, ahora lo puedo abrir. Perdón, gracias. Perdone. Sí. No, le decía que lo bueno de lo que me está pasando hoy es que tengo muchas dudas. Si no tuviera dudas, no tendría sentido estar aquí. Y la exposición del doctor ha sido muy preclara, muy atinada, porque sobre todo lo está haciendo desde el punto de vista práctico, desde su experiencia y generando un estado motivacional muy bueno, para mí muy importante, ¿no? O sea, Sí, claro. escuchar no es un tema escolástico, no es una teorización simplista, hay toda una experiencia, un fundamento en lo que nos está diciendo y creo que la aspiración de todos nosotros es precisamente acercarnos a, al conocimiento y a la capacidad mostrada por el doctor. Yo le puedo decir con toda la magnitud de la palabra que para mí ha sido una mañana muy feliz, muy feliz. Sí, muchas gracias. Muchas Muy gracias, feliz, Pablo. de verdad, Eh, sí. sí, sí. Quería preguntar, profesor, en la próxima semana, ¿cuál es el horario que le conviene a todos? Sobre todo a usted, que yo sé que tiene también un compromiso en la mañana. Sí, sí, lo que pasa es que las mañanas, primero, pues yo igualmente trabajo en una escuela de soccer Sí, sí. y yo tengo que estar pendiente de los niños, que no se vayan a golpear, en fin. Y aparte de Claro. eso, mis niños Sí, su compromiso juegan a personal soccer. con la Esa es familia, la sí, vida de claro. ellos y es Sí, complicado, pero bueno, sí. En la vamos a irnos tarde cuadrando. estamos de Yo pienso acuerdo. que en la tarde del sábado, no sé qué dice Pablo, no sé qué Pablo dice y Julia pueden entrar Julia. en la tarde, por ejemplo, a las 3 de la tarde.
Sí, sí, yo no tengo inconveniente Okay. para... Entonces lo fijamos para las 3 y ya un poquito antes de las 5 terminamos, es de 3 a 5. Porque Perfecto. ya adelantamos la introducción, los conceptos generales, yo sé que ya falta menos, ya comenzamos. Sí, lo que yo les quería pues en recordar igualmente es que ustedes ya manejan todo esto, que me gustaría hacerlo un poquito más dinámico, vuelvo y repito, porque es expresarlo desde el punto de vista práctico. Yo no quiero llegar aquí y empezar a hablar de teorías importantes, sino más bien de lo que nosotros hacemos en el día a día, de la manera más práctica para poder buscar esta certificación. Por eso yo digo que debiesen de participar en la próxima clase. De repente con algún temita que yo les pudiese dar y que los pudiesen exponer, vuelvo y repito, muy, muy práctico, donde pasemos una tarde o una mañana agradable, donde aprendamos de cada uno de nosotros, donde recordemos parte de nuestra profesión, de nuestro rol. Y me gustaría, no sé si Pablo, te gustaría hablar de repente de algunos traslados de pacientes, que es cómo se pasa de una cama a una silla, de una silla a una cama, y de repente, no sé si Julia pudiese hablarnos de posiciones anatómicas, Sí. algo sencillo. Sí, claro, claro. Yo le envío, por ejemplo, a Julia, yo le envío alguna guía de cómo, qué es lo que Perfecto. qué es lo que se pretende hacer. Y déjeme decirle que esto es interesante lo que plantea el profesor. Esta dinámica la hemos hecho anteriormente con los estudiantes y ayuda mucho. Y una de las de la ayuda grande que hace es que el profesor se da cuenta de cómo andan sus explicaciones y qué debe de enfatizar. Y hay que decirlo bien claro, muchas veces uno aprende también de ustedes. Sí, 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 claro. Sí, claro. Si está de Porque acuerdo, la entonces. idea de esto, aparte de una clase, es que podamos compartir, que nos sugiramos algunas cosas, que compartamos como si fuéramos en una mesa donde decimos, mira, yo puedo agregar esto y también le podemos quitar aquello y así lo hacemos más dinámico, pasamos un rato Sí, más cómo no. agradable. Sí, en la próxima semana, entonces nos ponemos de acuerdo o en el transcurso de la semana